Seguimos en directo, como siempre, en Cuestión de Prioridades. Son las 10:10 de la noche. Hoy hemos conocido los últimos datos sobre violencia de género en Castilla y León y lejos de frenarse este tipo de asesinatos sigue en aumento. Aunque nuestra comunidad presenta la tasa más baja en España, las denuncias por violencia machista se incrementaron un 12,6% en el segundo trimestre de este año. De todo esto y de muchas más cosas vamos a hablar hoy con nuestra entrevistada de esta noche. Ella es la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. ¿Qué tal? Isabel Blanco, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, está pendiente la reforma de la Ley de la Violencia de Género de Castilla y León. Creo que, si no me equivoco, está ya en el Consejo Consultivo, ha estado en el CES. Sí, está en tramitación, se enviará en los próximos días, porque hay que actualizar, según pasa por diferentes fases, por diferentes informes, las observaciones que nos van haciendo hay que incorporarlas al texto y se remitirá la próxima semana al Consejo Consultivo. Consejera, ¿qué va a cambiar en esta norma para evitar que estos datos, como los de hoy, sigan creciendo? Y, sobre todo, ¿qué apoyos políticos creen que van a tener, teniendo en cuenta que Vox parece que no la apoyaría? ¿Han hablado con el Partido Socialista en ese sentido? ¿Están tranquilos? A ver, fíjate, los datos de hoy muestran que lo que incrementan son las denuncias. Incrementan, además, de una manera igual en toda España. No quiere decir que incremente más o menos o que disminuya la violencia de género. Estamos consiguiendo que incrementen las denuncias, que las mujeres se animen, que vayan a denunciar, porque es la manera de protegerlas. Eso es lo que hemos dicho siempre, que hay que dar el paso, hay que denunciar, que la Administración está ahí para respaldarlas y está ahí para protegerlas. Lo decías al principio también, tenemos la tasa más baja, aunque aquí la tasa más baja tendría que ser la tasa cero, de mujeres víctimas de violencia de género, el porcentaje con respecto a toda España, un 11,6%. Me parece que era aquí el 18 a nivel de España. Hay que seguir trabajando para reducir eso. La ley nueva, bueno, es una actualización, es una modificación de la ley que había y lo que queremos es reflejar, entre otros aspectos, se amplían la consideración de lo que es víctima de violencia de género y demás. Muchas veces cuando hablamos de víctima de violencia de género parece que solo vamos al asesinato o que solo nos acordamos de hablar de violencia de género cuando hay un asesinato. Y la violencia de género son muchas circunstancias que se viven día a día. Es violencia psicológica, es maltrato físico, es agresiones sexuales. Es un campo más amplio que no solamente el asesinato. Y parece que solo nos acordamos de hablar de este tema cuando hay una asesinada. La ley lo que hace es centrar un poco el modelo que estamos implantando en Castilla y León. Un modelo in, on, out. ¿Qué quiere decir? Tenemos que incidir en la prevención, en la detección de estos posibles casos de violencia de género. Cuando se producen, poner encima de la mesa todas las ayudas para esas mujeres, para sus hijos, para sus hijas, para los huérfanos, toda la atención que sea necesaria. Y el out, facilitarles también la salida de ese sistema asistencial que son los servicios sociales y la reincorporación al mundo laboral, a la vivienda, a una vida más o menos normalizada. Entonces eso es lo que estamos haciendo. ¿Y respecto a los apoyos políticos, dan por hecho que Vox no les va a apoyar y que el Partido Socialista sí lo va a hacer? Bueno, yo no doy por hecho nada. Yo doy por hecho que es una ley que salió fruto del diálogo social, que se está tramitando y cuando llegue el momento se verá. Yo no doy por hecho ni quién va a apoyar ni quién no va a apoyar. Bueno, Vox no cree en la violencia de género, la niega. De hecho, le quería preguntar también, ¿qué le pasa a usted por la cabeza cuando escucha a sus compañeros de gobierno de Vox negar que exista violencia de género? Bueno, es que yo siempre he dicho lo mismo. Me parece que no se nos puede acusar al presidente, a mí o a este gobierno de negar la existencia de la violencia de género. La violencia de género está ahí, la violencia de género existe y es una lacra con la que tenemos que seguir luchando, contra la que tenemos que seguir luchando y poner encima de la mesa todas las medidas para que esto sea así. ¿Esto no ha creado tensiones dentro del gobierno, entre PP y Vox? Se trabaja día a día, simplemente. Nosotros, como yo decía hace poquito en una de las preguntas en el Pleno, somos de las pocas comunidades que ejecutamos el 100% el dinero del Pacto de Estado. Se ha ejecutado desde que yo soy consejera y se va a seguir ejecutando este año. Si el Partido Popular no gobernara con Vox, ¿aprobaría también una ley de violencia intrafamiliar? Bueno, nosotros teníamos un plan de violencia intrafamiliar, un plan que se ha evaluado y un plan que se ha considerado necesario elevar a rango de ley para garantizar determinadas prácticas o determinados derechos
a las personas. Hace poco, hace unos días, sí, unos días era, salían las estadísticas de los casos de las agresiones de los menores a los padres, sobre todo por el uso de las nuevas tecnologías, por el uso de los móviles. Bueno, entendemos que son conductas que también hay que prevenir, que si a una mujer muchas veces, hay que ponerse en esa situación, le es muy difícil denunciar a su agresor cuando es su pareja, cuando es su marido, qué difícil no le será a un padre tener que denunciar a su hijo cuando le maltrata. Entonces son situaciones que también se están dando. Una no tapa a la otra, ni una se solapa con la otra. Igual que la violencia que se ejerce contra los menores tiene su propia legislación, la violencia de género está ahí, se va a seguir actuando y tiene su propia legislación. Eso no va en contra de la violencia intrafamiliar. Como le digo, nosotros aquí en Castilla y León teníamos ya un plan aprobado, un plan con medidas que se estaban poniendo en marcha. ¿Cuál estará antes de las dos? ¿La reforma de la ley de la violencia de género, la ley de violencia intrafamiliar? No, cada una lleva una tramitación diferente, porque en el caso de la violencia de género es una norma que se venía ya tramitando desde la legislatura pasada. No, más que una, independientemente de que sea una reforma, una adaptación, era una norma que ya traía un camino recorrido. Ha podido continuar con esa serie de informes que ya estaban emitidos y demás, porque el texto no llegó a entrar en las Cortes, si no hubiera sido necesario volver a iniciar la tramitación de la misma. La ley de violencia intrafamiliar se ha iniciado la tramitación. Entonces llevan ritmos diferentes, si pero porque estaban en diferentes puntos. Ha terminado ya la consulta previa, es decir, ya han pasado todas las alegaciones. Sí. Yo no sé si nos puede contar cuáles son las recomendaciones, alegaciones más comunes que se han presentado a este texto. No ha habido muchas. Si le digo, no me acuerdo de memoria del dato, si le digo 5, a lo mejor le miento y han sido 7, 8, pero estamos hablando de ese orden de magnitud. Bueno, en los dos sentidos, no me parecen relevantes unos que dicen que no y otros que dicen que sí. A partir de ahí es verdad que no han sido unas alegaciones difíciles de contestar. Entonces se está elaborando el texto y lleva su trámite igual que lo lleva esta ley. Hay que tener en cuenta que una ley en condiciones normales, desde que se empieza con el anuncio de la tramitación, independientemente de las leyes de acompañamiento a los presupuestos o las leyes de medidas tributarias, desde que se empieza con el anuncio de la tramitación hasta que llega a las Cortes, suele ser alrededor de un año lo que se tarda más o menos en tramitar una ley. Pasa por muchos órganos consultivos, pasa por muchos órganos colegiados, por muchos informes de consejerías, de presupuestos, etcétera. ¿Y a usted, consejera, le incomoda mucho tener que estar todo el día defendiendo que la Junta de Castilla y León, la parte del Partido Popular, cree en la violencia de género, que cree que exista esta violencia de género por el debate que ha suscitado sus... Pero es que yo lo he defendido siempre. Entonces no tengo problema en seguirlo defendiendo, porque es algo que ustedes me lo habrán oído decir siempre. Vamos a cambiar de asunto. Otro tema de actualidad. El Tribunal Superior de Justicia obligó a la Junta a publicar los datos de fallecidos de forma segregada de las residencias privadas y no solo de las públicas. Ustedes lo hicieron en su día, amparándose en 4 informes, algunos de la Junta, otros del propio Estado. Hoy mismo los han hecho públicos en el Gobierno abierto, en la Junta de Castilla y León. Yo no sé a qué conclusión llega, si ha podido ver esos datos, si actuaron mejor las residencias públicas que las privadas. O no se puede hacer esa distinción y esa separación entre unas y otras. Sobre todo hablamos de los momentos más difíciles de la pandemia. Fíjese, yo veía los datos día a día. No es que los haya visto hoy. Claro. Yo iba viendo los datos día a día y los iba viendo en esos momentos. Nosotros, de hecho, empezamos a publicar los datos. Algunos de los datos que salen hoy publicados, imagino que no les sorprendan a la gente, porque salieron también en su día. Hubo un momento en que unos informes jurídicos, unos informes de protección de datos, tanto a nivel regional como a nivel estatal, como la Abogacía del Estado, nos dijeron que no podíamos dar estos datos. Ante esa situación siempre dijimos lo mismo, que si a mí una instancia superior, una instancia judicial me decía que los diera, no teníamos problemas en darlos. Los datos se dieron siempre de forma agrupada por provincias, es decir, si alguien suma, los datos que salen hoy son los mismos que hemos ido dando, los mismos que se plasmaron en el informe de septiembre, que se elaboró en septiembre del 2020. Nosotros remitíamos diariamente los datos tanto al Ministerio
como a la Fiscalía. Entonces, nosotros esa parte la hemos hecho siempre. La incidencia era independiente de la titularidad del centro y también lo dijimos. ¿No hay un patrón que en la misma provincia siempre hubiera más fallecidos, este tipo de empresa, este tipo de gestión? No. En el centro donde entraba, sobre todo la primera ola, que fue la más difícil, fallecían alrededor entre el 20 y el 30% de las personas mayores. Hay que tener en cuenta que eran personas muy mayores, que eran personas que tenían muchas patologías. Es más, en las últimas olas se ha abierto el debate de diferenciar entre fallecido por COVID y fallecido con COVID. Inicialmente nosotros dábamos los fallecidos con síntomas compatibles. Un síntoma compatible era la fiebre. Una persona que moría con fiebre podía morir con COVID o morir sin COVID. El virus no distingue ni de estatus social, ni de centro privado o centro público. En los centros donde entraba, pues desgraciadamente era alrededor del 20, el 30% los que fallecían, sobre todo en la primera ola, que costó más el conocer, sobre todo, cómo funcionaba el virus y cómo podíamos atajar esos contagios. Se habla mucho de las comisiones de investigación, tanto en Castilla y León como en la Comunidad de Madrid. PP y Vox la rechazan aquí. ¿Usted no cree que sumaría más que restaría, sobre todo para ver cuáles fueron los errores y no volver a repetirse? Bueno, es que aquí nosotros, yo lo he dicho desde el primer momento, yo comparecí 2 veces en las Cortes para explicar esto. Mi equipo compareció en las Cortes para explicar esto. Se hizo un informe exhaustivo, un informe detallado sobre lo que ocurrió en la primera ola. Hemos ido dando todos los datos y hemos ido dando todas las explicaciones que nos han pedido. Como le digo, la Fiscalía estaba puntualmente informada, el Gobierno estaba puntualmente informado de lo que iba ocurriendo y, de hecho, fuimos la comunidad o una de las comunidades más transparentes a este respecto. Nosotros, cuando nos han llegado solicitudes de información, se han ido tramitando. Hablando de residencias, Castilla y León está ultimando también una ley sobre residencias, la que se busca un nuevo modelo más centrado, digamos, en pequeños hogares para los mayores, unidades de convivencia. ¿Va a suponer un cambio sustancial esta ley o este nuevo modelo de lo que ahora mismo pensamos, que sabemos que es una residencia de ancianos tipo en Castilla y León? Bueno, es un modelo sobre el que ya se lleva trabajando algunos años. Sí, hay experiencias pilotos en varias experiencias pilotos en mi casa y demás, y que ahora, sobre todo después de lo que pasó en la pandemia, te replanteas, reflexionas un poco el modelo, constituimos ese grupo de trabajo en el que estaban representados pues toda la sociedad, estaban las empresas, estaban las entidades, los sindicatos, había representantes de familias, de profesionales, para ver qué podíamos mejorar a la vista de ¿Cuál es la principal mejora? lo que había pasado. ¿Qué es lo que de esta pandemia que han aprendido, que han dicho vamos a aplicarlo a las residencias para que los telespectadores... No, a ver, no es la principal mejora, es la evolución de un modelo en conjunto. Es decir, apostamos, y de hecho el Ministerio posteriormente ha hecho lo mismo que nosotros hacíamos, apostamos por las unidades de convivencia, que son esos módulos, como decía, de 12, 16 personas dentro de un edificio que puede ser la residencia, que tiene otras series de servicios comunes. Ante situaciones como las que se ha dado, bueno, pues es más fácil aislar, es más fácil compartimentar. Yo, cuando lo explicaba al principio, decía, es como un gran buque en el que tú vas teniendo compartimentos. Se llena uno de agua, pones las mamparas y aíslas. Pues esto es un poco similar. Si las residencias hubieran sido unidades de convivencia, hubiera sido más fácil el poder aislar, el poder separar a las personas mayores en este caso. Sobre todo porque también los profesionales, en las unidades de convivencia se habla muchas veces de la arquitectura como tal, pero los profesionales, otra de las ventajas que tienen es que son siempre los mismos. Para las personas mayores van a tener siempre a sus profesionales de referencia. La ley que avanza en la eliminación de las sujeciones, por ejemplo, en implantar un modelo de calidad, en un seguimiento continuo de los datos, pues a raíz de lo de las pandemias se puso rápidamente en marcha el sistema de información para que los centros residenciales cargasen datos, que le aseguro que no es fácil, que entre mayores y discapacidad, en Castilla y León hay 1.200 centros residenciales. Yo creo que somos la comunidad que más centros residenciales tenemos, con una población en residencias
alrededor de 48.000, 50.000 personas entre residencias y viviendas tuteladas, similar a Madrid o un poco más bajita que la que tenga Cataluña. Habla de eliminar sujeciones, para que los telespectadores sepan, es que no se puede sujetar, no se puede atar a los pacientes, digamos, en una habitación, ¿no? Son sujeciones físicas y sujeciones químicas. Químicas también. Son de las dos. Se trata también, de hecho ya estamos implantando cursos de formación para los profesionales para enseñar cómo atender o cómo tratar a esas personas sin necesidad, en general, de tener que atarlos tanto físicamente o a través de diferentes medicamentos, lo que es la sujeción química. Consejera, acaba de llegar de Bruselas, donde ha mantenido reuniones con mandatarios europeos como el director general de Empleo, la vicepresidenta de la Comisión. La Junta quiere ser un laboratorio de la Unión de Servicios, un laboratorio aquí en la Unión Europea para los servicios sociales innovadores. ¿Qué respuesta ha recibido o qué ha pulsado allí? ¿Qué mensaje nos puede contar? Pues nosotros hemos ido a trasladarle lo que es el modelo de atención en red, lo que es atención a la dependencia 5.0 que tanto estamos hablando en Castilla y León. ¿De qué se trata? De atender a las personas en sus domicilios, adaptando estos a las personas que lo necesiten, tanto la parte arquitectónica como la parte tecnológica, a través de la teleasistencia avanzada, que ya es gratuita en toda Castilla y León, como con los servicios que se les proporciona, seguimiento proactivo de esas personas y demás. Y cuando esas personas no pueden vivir en sus domicilios y quieren trasladarse a un centro residencial, que ese centro residencial esté articulado en torno a las unidades de convivencia y sea un centro multiservicios. Es decir, si una residencia tiene un comedor, igual que facilita la comida a los residentes que viven en él, ¿por qué no lo puede hacer si hay 3 o 4 o 15 usuarios que viven en ese municipio? No se trata de que la atención domiciliaria vaya por un lado, la atención residencial por otro, no, se trata de que trabajen conjuntamente los dos sistemas, apoyado, por supuesto, con las nuevas tecnologías. La teleasistencia avanzada, la plataforma sociosanitaria, la robótica, la inteligencia artificial. Cuando hemos contado esto en la Comisión Europea, es que resulta que es la estrategia que ellos han implantado o han publicado este mes de septiembre. Ellos, le explicábamos a la vicepresidenta... ¿Nos han elegido a Castilla y León como conejillo de Indias, digamos? No, es que no tiene nada que ver. Nosotros estamos implantando nuestro modelo que coincide con el de la Unión Europea, con la estrategia que ellos quieren implantar. Es más, yo les decía, porque ellos en algún momento hablan de la desinstitucionalización. A ver, es muy difícil desinstitucionalizar, porque hay personas que necesitan estar en una residencia porque necesitan esa atención. Lo que tenemos que ir es a esa transformación de los centros residenciales. Entonces, invitamos a la vicepresidenta, también al director general, a que viniera a conocer el modelo in situ. Ella se quedó muy sorprendida cuando yo le hablaba de Castilla y León, porque claro, nosotros tenemos 95.000 kilómetros cuadrados, no llegamos a 2.400.000 habitantes, son 2.380.000, 2.248 municipios, pero solamente 16 tienen más de 20.000 habitantes. Entonces, claro, esto en Europa es algo que les llamaba la atención. Yo decía, yo soy de Zamora, yo vivo en un pueblo al lado de Zamora, mi pueblo es de los grandes y no llega a los 1.000 habitantes. Y para Zamora, pues es un pueblo de los grandes. Entonces ella nos trasladó que quería conocer esto in situ, porque además los servicios sociales, la atención a las personas, lo que tienen es que crean un empleo que no se deslocaliza. Y por cierto, hablando de servicios sociales y de dependencia, usted ha pedido ayer también que los fondos europeos pues no lleguen derivados del sistema de salud, sino que, digamos, que haya unos fondos propios. ¿Esto qué supondría? ¿Más financiación, digamos, para la dependencia? Más financiación no solamente o no solo para la dependencia, sino para la implantación de todos estos nuevos modelos. Ahora mismo, todos estos pilotos que hemos puesto en marcha son con fondos europeos, muchos de ellos. El proyecto Augusto en Casa, por ejemplo, deriva del Rural Care, financiado con el programa EASI dentro de los fondos europeos, pero casi todas estas líneas que hay para proyectos pilotos, para innovación social dentro de lo que es los servicios sociales, cuelgan de líneas relacionadas con la sanidad. De hecho, en el reconocimiento que nos entregaron, éramos la única consejería de los servicios sociales. El resto venían de la rama sanitaria. Y en el cuidado, en la atención a las personas mayores, la salud tiene que ser, o la sanidad tiene que ser algo más.
pero esas personas no necesitan solamente una atención sanitaria, necesitan una atención social, necesitan sentirse como en su casa, necesitan otros muchos requisitos. Entonces, igual que el sistema sanitario o el sistema educativo tiene su sitio, los servicios sociales tienen que tenerlos a nivel de España, por supuesto a nivel de la Unión Europea, y eso es lo que nosotros reclamamos con las distintas líneas de financiación. Tengo aquí a 3 tertulianos, están muy atentos ellos. Buenas noches. También le van a hacer alguna pregunta. Pedro. 2 preguntas muy fáciles y muy concretas. Con el tema de la comisión de investigación de las residencias, no acabo de entender el motivo por el que, si han sido tan transparentes y ya han presentado los datos, ¿qué problema hay en hacer esa comisión? Y el segundo, sobre la violencia de género, y un poco siendo corporativista, los medios de comunicación tenemos un papel muy importante y creo que lo estamos haciendo bien, pero seguramente cometamos algún error. ¿Qué valoración haría un poco de cómo los medios de comunicación en nuestra comunidad autónoma estamos colaborando en erradicar esa lacra? A ver, yo respecto a la comisión de investigación digo la parte que a mí me corresponde, es decir, nosotros ya hemos dado yo ya he dado en este caso las explicaciones. El decidir si hay o no comisión de investigación es un tema parlamentario. Respecto a la violencia de género, yo creo que el tratamiento es bueno. En general, el tratamiento que se da a la violencia de género es bueno. Lo que yo echo de menos es lo que comentaba al principio. Se habla de violencia de género cuando hay una mujer asesinada, como ha sido hace unos días aquí en Palencia, en esta comunidad. Si no hay mujer asesinada, como que se difumina más. Hablamos de violencia de género cuando hemos tenido este verano el tema de los pinchazos, que ni siquiera se ha asimilado muchas veces a violencia de género, y también lo es, las agresiones químicas que sufrían las mujeres. Entonces, yo a lo mejor hay veces que echo de menos que parece que solo hablamos cuando pasa algo o cuando se acerca la fecha. Y es un problema que tenemos todo el año y que tenemos que trabajar todos juntos, cada uno dentro de los ámbitos que tenemos, para tratar de erradicarla y para que las mujeres, sobre todo, se animen, llamen, denuncien, para que puedan ser protegidas y puedan entrar en el sistema. De exconsejera a consejera. A ver, a mí todos estos temas estábamos, creo que todos muy atentos, porque son todos súper interesantes y además es que afectan a casi toda la población y además, bueno, pues a personas con especial vulnerabilidad. Pero yo, de todos ellos, con lo que me quiero quedar en estos momentos es con la parte referida a lo de los ancianos, porque yo creo que cuando hablamos de niños, todo el mundo en un momento determinado, aunque sean muy vulnerables, a todo el mundo, los niños, nos toca como la fibra sensible, por decirlo así, pero realmente los ancianos, que cada vez son más, que cada vez viven más y que a veces su situación económica es bastante precaria, a mí me parece un tema especialmente preocupante. Entonces, estaba muy atenta a esa ley de residencias, que tampoco sé si esa ley de residencias ya se venía trabajando en ella o es una ley de residencias que se ha puesto, bueno, que se ha empezado a trabajar o a preparar a raíz precisamente de la pandemia, ¿no? De la pandemia que tuvimos. Pero porque es verdad que muchas veces cuando ves esas residencias tan enormes que hay en los últimos años, la sensación que te produce, o por lo menos a mí me la produce, es de una cierta deshumanización, o sea, de un montón de gente ahí, todo el mundo, además desde hace unos años todo el mundo va a las residencias y yo desde luego soy muchísimo más partidaria, sin conocer el asunto, o sea, hablo superficialmente, pero de esas viviendas tuteladas o de ir a algo que sea más cercano, en donde la convivencia que se produzca en los ancianos, en donde la gente pueda vivir hasta el último momento, no digo el último momento de su muerte, sino hasta el último momento de que esté más impedido, en su domicilio, y que toda esa asistencia se lleve perfectamente coordinada, ¿no? A mí me parece que eso es lo importante. Yo quería ya preguntar, esa ley de residencias, si está muy avanzada, si se está trabajando mucho en ella, bueno, que implica sobre todo en esa parte de las viviendas tuteladas o de esto que estabas contando de haber ido a la Comunidad Europea, vamos y a explicar precisamente todo ese sistema de servicios sociales, todo ese entramado. Y además, como antes habíamos estado hablando de la despoblación, me parece también muy interesante lo que se dijo de que efectivamente esas personas que están en sus viviendas y necesitan a gente que les esté cuidando, eso de alguna manera sí que es una medida que fija población en el medio rural, ¿no? ¿Cuántos pueblos, además, genera empleo una residencia, ¿no? Y viven de eso?
A ver, la ley de residencias, en el modelo de residencias se venía ya trabajando de antes. Lo de las unidades de convivencia no es nuevo de ahora. De hecho, en la residencia de los Royales fue de las primeras, en Soria, fue de las primeras que se puso en marcha este modelo. Lo que sí se determinó, y estaba ya previsto hacerlo antes de la pandemia, es elevarlo a rango de ley. Todas estas prácticas, elevarlas a rango de ley. Con la pandemia se decidió introducir nuevos temas dentro de lo que era el modelo que ya se estaba realizando. Pero el modelo no surgió como consecuencia de la pandemia, el modelo ya se estaba aprobando y ya se estaba implantando en Castilla y León. La ley pasa lo mismo que hablábamos antes con la ley de violencia de género o la ley que estamos tramitando también de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad. Estas dos últimas, la de residencia y la de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad, las enviaremos al CES, al Consejo Económico y Social, también en los próximos días, en las próximas semanas. Continúan la tramitación que traían desde la otra legislatura. Hablabas de empleo, fíjate, por cada 100 personas atendidas son 60 empleos lo que se generan. No hablo de las atendidas en residencias, hablo de las atendidas en sus domicilios. Claro, ahí tenemos que ser capaces de enfrentarnos al segundo reto, que es encontrar gente, encontrar trabajadores que quieran venir a los pueblos, que es una de las cosas que más nos está costando, que quieran venir a los municipios, que quieran asentarse y que quieran dedicarse a atender, dedicarse a cuidar y, por supuesto, formar a esos trabajadores. Es un tema que hablaba también estos días en la Unión Europea. Hay que simplificar esa formación inicial. Tú no puedes pedirle a alguien que tenga una formación de 5.000 horas, de 8.000 horas, para dedicarse a eso, porque entonces no hay nadie que se pueda dedicar. Habrá que adaptar esos cursos de formación, habrá que adaptar esa capacitación precisamente para estos nuevos nichos de empleo que van surgiendo y que cada vez van a ser más necesarios. Ángel. Sí, consejera, una pregunta difícil. A ver, ¿cuándo va a dejar de ser usted o su departamento la mala de la película? Quiero decir, ¿cuándo va a dejar de cargar usted o su departamento con el mochuelo de lo que pasó en las residencias de ancianos en la primavera de 2020? ¿Cuándo nos van a contar la verdad de por qué los ancianos morían en las residencias y no en hospitales? Que yo sé que no era culpa de su departamento, de la Consejería de Familia. ¿Cuándo nos van a contar la verdad? Pero es que la verdad está contada y no es verdad que los ancianos murieran en las residencias sino en los hospitales. Algunos datos de hoy sí. Algunos sí. Si comprueban los datos de hoy, vieron que, por ejemplo, en marzo y abril, en los 2 primeros meses, murieron 1.000 personas con síntomas compatibles, que es lo que le decía, podía ser una fiebre, podía ser diarrea, esos murieron en los centros residenciales, pero con COVID confirmados murieron 600 y pico en las residencias, 600 y pico en los hospitales. Pero fíjese que la pregunta va en descargo de usted y de su departamento, que me está usted entendiendo de lo que le estoy preguntando. Sí. Pero es que yo no tengo la sensación de ser la mala de las residencias. Yo creo que nos enfrentamos a una situación muy difícil, a una situación totalmente desconocida, que hicimos lo que se pudo en ese momento con los conocimientos que había y con los medios que había, y que según ha ido evolucionando la pandemia, según ha ido evolucionando el virus, pues se ha ido aprendiendo. Yo, cuando hablo de aquellos meses, me acuerdo que estábamos todos en casa, o estaban todos en casa, algo impensable en este país, que se nos acabaron los guantes porque pensábamos que el virus se contagiaba por los guantes, y hubo una rotura del stock de guantes y era dificilísimo conseguir guantes, igual que conseguir batas o conseguir otro tipo de material. Lo que tengo claro es que todos dimos lo mejor de nosotros mismos y lo pusimos todo encima de la mesa para que la situación fuera lo menos dolorosa posible, especialmente para las familias que perdían a sus seres queridos. En eso sí que estamos de acuerdo. Sí. Pues Isabel Blanco, gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Tiene una tarea, ardua. 3 leyes, 4 en su departamento. Por ahora. Y me temo que le seguiremos preguntando por la violencia de género. Me temo que sí. Y yo encantada de contestarlo, porque además hablar de ella es animar a las mujeres a que denuncien. Bueno, muchas gracias. Gracias.